bona nit. Ens trobem una nit més per a una nova sessió, en aquest cas per inaugurar el projecte Converses Cristianes. Avui tenim amb nosaltres a José Ignacio González Faus. Ell és jesuïta, doctor en teologia, membre de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia, i li vam demanar que pogués fer-nos un cop o dos cops l'any alguna intervenció sobre la seva especialitat com a teòleg expert en cristologia. Per tant, la figura de Jesús. Qui fou Jesús de Natzaret? Qui és avui en el nostre món? Aquesta sessió va acompanyada d'una intervenció important que va fer en un curs d'introducció a la teologia del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que a la nostra pàgina web està enllaçada amb aquesta sessió. Y yo recomiendo y casi pido y exijo, como lo queráis decir, que no dejéis de ver el vídeo quien no lo haya visto, porque aquí es un resumen rápido y en el vídeo, aunque tampoco está todo, pero se puede ver una cosa que creo que es importante. De las cosas que voy a decir, hay una gran cantidad de material evangélico. Y entonces yo no puedo estar aquí toda la noche, 10 minutos que tengo, diciendo Marcos 7, 15, Mateo, porque eso se pierde y como no tenéis la Biblia no podéis seguir. Pero bueno, dicho esto, para ver si consigo que la gente vea el vídeo, 3 cosas previas que creo que pueden ayudar para situar lo que voy a decir y que no están en la charla aquella. Esto es lo que puede tener de novedoso, esto que voy a decir. Primera cosa, creo que todo lo que voy a decir se puede decir que está científicamente garantizado. Como probablemente ya sabréis, los últimos 250 años ha sido una cantidad increíble de literatura, de investigaciones, de descubrimientos, incluso de textos, de todo eso que se llama el problema del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y como siempre ha habido posturas de un lado y de otro, hoy estamos en una situación de cierta serenidad. Se puede practicar la crítica histórica y no ser creyente, se puede practicar y ser creyente. Por tanto, ya no está aquí la pelea que haya un poco apologética que en los primeros años inevitablemente caracterizó a la crítica histórica. Creo que quizá con diferencias, algún detalle, algún matiz, lo que voy a decir está científicamente garantizado. Segunda cosa, como hoy estamos en una sociedad laica y hemos pasado por Marx y Freud y Nietzsche, los críticos de la religión, yo suelo decir, y creo que no exagero, que el primer crítico de la religión en la historia humana fue Jesús de Nazaret. Y esto me parece que es muy importante. Un mínimo detalle, a Jesús se le condena por blasfemo. Y blasfemo era la categoría mejor que tenían los judíos, porque entonces lo de ateísmo no existía para alguien que va contra la religión. Tercera cosa, aquí son cristianos, pues supongo que seremos o sois casi todos cristianos, pero los cristianos confesamos y profesamos y creemos en la divinidad de Jesús. Pero ojo, la divinidad de Jesús no es un segundo piso que se le añade a su humanidad, como si yo tengo una casa y ahora me pongo un piso arriba y puedo hacer una escalera que me permita ir al segundo piso sin pasar por el primero. La divinidad de Jesús está en su misma humanidad. El título de mi primera cristología, Humanidad Nueva, quería decir esto. Hay un tipo de novedad, de rasgos utópicos en la manera como Jesús es hombre, que son precisamente el reflejo de su divinidad. Por tanto, lo que vamos a hacer es estudiar y tratar de conocer mejor la humanidad de Jesús. Esto como marco para que me entendáis. Y la última cosa, que ya empieza, Jesús fue un hombre enormemente conflictivo. Esto los que están en el grupo de Jesús ya lo van viendo con Pagola. Puede ser sorprendente porque cuando ves esa humanidad resulta tan atractiva, tan bella, y sin embargo, y esto nos lo podemos aplicar, Jesús resulta conflictivo. Entonces, desde esta conflictividad vamos a ir tomando algunos capítulos que la ponen de relieve y que tendré que decir rápidamente. El primero, y aquí sigo ahora en estos 3, lo que es el capítulo 2 de mi cristología, de la humanidad nueva. Jesús fue un hombre que entró en un profundo conflicto con la ley. Nosotros tenemos hoy, por el antisemitismo y por una especie de desprecio un poco negativa, la idea de ley.
y además, como somos todos, pues esto, anárquicos y liberales y todo eso, pues en la sociedad de hoy, mucho más. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que era para un judío de entonces la ley. Si leéis el Salmo 119 o 118, la ley no es un imperativo que viene de fuera, es un camino. Y si os dejo el camino, no llegaré a donde quiero ir. Eso es muy fundamental en la concepción de los judíos. Que luego esto se había degradado, que los esenios por un lado, los fariseos por otro, habían caído en exageraciones, que los saduceos hacían lo que querían, no aceptaban solamente. Todo esto es verdad. Pero a pesar de todo, el judío normal de entonces, la ley era la voluntad de Dios, lo más sagrado que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, y Jesús, por otro lado, es un hombre que aparece como cumplidor de la ley muchas veces. No es el clásico adolescente que está en contra de todo y también en contra de la ley. ¿No? Es el hombre que, guardando la ley, de repente tiene algunas actuaciones que son consideradas como escandalosas. La más clara, la de curar en sábado. Hoy no hay ninguna duda de que Jesús, como quiera que se explique, serían milagros, no serían milagros, esto es lo de menos. Jesús fue un terapeuta, hizo bastantes curaciones. Que quizá no eran milagros, que si las presentaran como los milagros de Lourdes no las aprobarían en Roma. Muy bien, pero sea que sacaba lo mejor de cada uno, las fuerzas escondidas que tenemos, sea lo que fuese, Jesús curó. Y lo más llamativo es que en los evangelios la mayoría de las curaciones están hechas el día de precepto. El sábado para nosotros ya tampoco significa nada, pero para los judíos era de lo más sagrado. Tenía un origen social, pero luego había sido sacralizado con aquello de que el séptimo día Dios descansó y nos sumamos al descanso de Dios, y tiene algo de muy positivo. Yo una vez escribí un pequeño artículo que decía que hoy, en vez de santificar las fiestas, tendríamos que hablar de humanizar las fiestas, porque el descanso lo necesitamos y Dios nos lo da precisamente para que nos humanicemos un poco y no seamos esclavos del horario, etcétera. Bien, entonces Jesús cura el sábado y a veces parece que lo hace provocativamente y casi en contra suya. Hay una escena en el capítulo 13 de Lucas en que el jefe de la sinagoga pues dice, pero vamos a ver, la semana tiene 7 días, ¿por qué caray habéis de venir a curaros o habéis de curar precisamente en el día de precepto? Y Jesús contesta diciendo, esta mujer lleva mucho tiempo sufriendo y no puede esperar más. Pero luego yo pienso que si nosotros a lo mejor hemos ido con él, o a lo mejor el Pedro se lo diría alguna vez, Señor, no cures en sábado, hombre, porque echas piedras contra tu tejado, desautoriza las cosas que haces, y muchos de los milagros, que es el ciego de nacimiento, como ha sido el sábado, entra en conflicto con la ley. No solo los sábados, infinidad de cosas que nosotros ni nos damos cuenta, porque para nosotros son normales. Los judíos tenían muchísimas normas de purificación. Una purificación siempre exterior. Tocar a un cadáver, tocar a una mujer que tenía la regla, todo ese tipo de cosas me creaban una pureza que tenía yo que ir a... Jesús se deja tocar, reconoce que le ha tocado la hemorroísa aquella, no pasa nada. En el capítulo 7 de Marcos y el 15 de Mateo tenéis ese episodio tan largo de comer sin lavarse las manos, que no es lo que vosotros decís a los niños antes de comer por razones sanitarias. Niño, lávate las manos. No, no, no. Era un gesto ritual de purificación que se creía recibir desde fuera. ¿Y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y la respuesta aquí de Jesús, que es muy dura, vosotros sois hipócritas, porque os acogéis a tradiciones de vuestros mayores para no cumplir la voluntad de Dios, que lo que hace al hombre puro no es lo que las funciones exteriores, sino que lo sabe del corazón, etcétera. Jesús, cuando un pagano le invita o le pide que cure a su hijo, voy a tu casa, es la reacción. Para un judío entrar en casa de un pagano era quedarse impuro. Y cuando los judíos van a casa de Pilatos, lo dice el Evangelio, no quieren entrar para no contaminarse. Hay aquí un conflicto muy serio que justifica la hostilidad que desata, el que lo tachen de blasfemo, etcétera, etcétera. Pero todavía hay otro conflicto más gordo, porque si la ley era importante, mucho más importante para el pueblo de entonces, era el templo. El templo tendría sus exageraciones, bueno,
A pesar de todo, por ejemplo, se sabe que, qué sé yo, los salarios del templo eran mucho más justos que los salarios que se pagan hoy en nuestra sociedad. Los del templo me refiero, o sea, podría ser más o menos avariento, pero tenía sus cosas. Y el templo había sido el factor que conservó el monoteísmo en el pueblo de Israel. La tentación de aquellos hombres que se habían establecido en la tierra y que van descubriendo que el Dios liberador, que es un Dios que calla y que parece que no está con ellos, la tentación de aquellos hombres fue siempre la de los otros dioses. Porque Yahvé está en el cielo y, como ya dirán, no sabemos mucho de él. Pero en cambio los pueblos alrededor tenían diversos dioses, un dios para el parto, otro para la fertilidad de la tierra, otro para las batallas, otro para las... etcétera. Y esto, pues lo que nos pasa a nosotros con los santos, que a veces nos hemos convertido en dioses, pues algo de eso pasaba. Y gracias a la mentalidad de que Dios solo habita en el templo de Jerusalén, ninguna otra capilla, ninguna sinagoga, nada, la única casa de Dios, y por eso la obligación de predicar allí, el templo conservó el monoteísmo. Por tanto, la única casa de Dios era algo muy serio, ¿no? Entonces, conoceréis todo el pasaje de los mercaderes, de la expulsión de los mercaderes, que además resulta ser un pasaje un poquito violento. Esperad un momento. O sea, Jesús, el dulce, el no violento, pues ahí empieza a tirar, como estos aldarús de estos días, casi casi, no digo yo que destrozase escaparates, pero bueno, tira los tenderetes, tira todo aquello, y da un argumento que en definitiva las frases que han conservado los evangelistas son distintas, pero se puede decir, hay algo que a Jesús le irrita verdaderamente, y es el abuso del nombre de Dios en beneficio propio. Hay muchas discusiones, hoy parece científicamente garantizado que no se trataba de una mera corrección de abusos económicos, quizá no los había tanto, siempre los hay en estos sitios, sea Lourdes o el Vaticano o el Templo de Jerusalén, ¿no? Pero en esto los judíos, por su misma hipocresía o por su misma honradez, da lo mismo, eran cuidadosos. Tampoco se trataba, como se pensó hace 50 años con toda la mentalidad revolucionaria, de una ocupación del templo como la que hicieron cuando la guerra del año 60 los celotas, los que querían independizarse de Roma, que quemaron todos los archivos de deudas. Eso no se podía hacer. Primero, un hombre con 11 y desarmados, y los romanos, que han sido los imperialistas con más sentido práctico que yo creo que ha habido en la historia, tenían siempre en la Torre Antonia, que está al lado del templo, una guardia vigilando y un montón de soldados. O sea, cualquiera que entrase allí hubiera acabado aquello violentamente. La explicación más creíble hoy, me parece a mí, ¿por qué el conflicto de Jesús con el templo? ¿Y qué significa eso? Mi casa es casa de oración. Simplemente el templo tenía una estructura que, por decirlo rápidamente, favorecía las diferencias en nombre de Dios. Primero estaba el atrio de los gentiles, allí podía moverse todo el mundo. Pero luego entrabas en un recinto donde los gentiles ya no podían entrar. Y por esas suertes de la arqueología se conservan nada menos que 3 tablillas escritas en hebreo, en griego y en latín. Aquí sí, para que nadie me diga que no sabía catalán, que no sabía castellano, ¿verdad? Yo cuando cuento esto siempre digo, cuando yo estaba en Alemania, los avisos que informaban de cosas se ponían muchas veces solo en alemán. Pero cuando un aviso era para pedir dinero, te lo encontrabas en alemán, en español, en italiano, en turco. Pues algo parecido aquí, para que nadie se llame engaño, ¿verdad? En hebreo, en griego y en latín. Y que dice, prohibida la entrada al atrio ese, o al recinto este, a toda persona que no sea judía, bajo pena de muerte. Así se conservan 3 tablillas por fuerte. Entonces entrábamos los judíos y entonces hay una primera sala que era la sala de las mujeres. Ahí podían estar las mujeres, pero esa sala daba a otra donde las mujeres ya no podían pasar. Entraban solo los hombres. Y ahora entramos nosotros, el que sea hombre que me siga, y nos encontraremos con que había unas escaleras y se subía a un recinto donde solo entraban ya los sacerdotes. Y todavía en ese recinto había una puerta y un lugar sagrado donde solo entraba el sumo sacerdote. O sea, Dios y el culto a Dios va creando una serie de diferencias entre los hombres. Sumo sacerdote por debajo de los sacerdotes, por debajo de los laicos, por debajo de las mujeres, por debajo de los paganos.
Y eso es lo más contrario al Dios de Jesús, para quien todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, etcétera, etcétera. Esta parece que es la raíz del templo y la cierta violencia con que Jesús despacha todo aquello. Y la prueba de esto es que luego le preguntan ¿con qué autoridad haces estas cosas? Si se hubiese tratado de unos abusos económicos, ya entendían con qué autoridad lo hacían, porque estaban haciendo mal. Pero eso de cargarse el sentido del templo, la teología del templo, ¿con qué autoridad lo haces? Tengo que correr porque me estoy alargando mucho. Dejándolo más vertical, si vamos a cosas horizontales, el capítulo que más textos se llevaría en los evangelios y que además históricamente está más garantizado es lo que se llamaría la opción de Jesús por los pobres, por los oprimidos, por las víctimas de la historia. Y junto con esto, la gran polémica de Jesús contra los ricos. Recordad nada más, esto lo tengo muy desarrollado en la Humanidad 9, vale la pena verlo, pero solo dos cositas. El capítulo 6 de Lucas, que es muy fuerte, estamos aquí. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los que sí. Ay de vosotros, malditos, los ricos, los que estáis hartos. Esto es bastante fuerte. Y esto se repite muchas veces. Hay aquí un detalle que los evangelios quizás subrayan poco, pero que la crítica histórica lo garantiza mucho, y es que Jesús comía con todos los desclasados de la sociedad. A ver, por lo que sabemos, gracias a la teología y demás, en la Palestina de Jesús eran muy frecuentes los convites, los banquetes. Los grandes ricos saduceos hacían un banquete, invitaban a los... Y como las casas eran bajas, casi todas abiertas, por un lugar de poca arquitectura y clima, pues eran unas fiestas casi públicas para todos los demás. Yo a veces he dicho que seguramente las mujeres al día siguiente en el lavadero comentarían, ¿viste? Pues estaría fulanita y estaba menganita, pues cosas de esas, ¿no? Y entonces Jesús pone en uso una práctica que es comidas igualmente públicas, pero no con los grandes ricos, sino con los desclasados, con los pecadores, con los publicanos. Fijaos, el capítulo 15 de Lucas, leer el versículo primero. Los otros versículos, las parábolas de la oveja perdida y el hijo pródigo, dejadlos estar. Pero el versículo primero dice, andaba Jesús con esta gente y empezaron a murmurar los fariseos. Este hombre siempre come con los enemigos de Dios. Tened en cuenta que en una sociedad teocrática, el que es pobre es por castigo de Dios, porque como aquella sociedad está dirigida, montada, llevada por Dios, pues el que es pobre pues es porque está contra Dios. Y notado un pequeño paréntesis, eso mismo pasa en nuestra sociedad laica, no con Dios, sino con el mercado. El que es pobre es porque no sabe entender las leyes tan sabias y tan divinas de nuestro mercado que lo arreglan todo. Lo mismo que es laicamente dicho en nuestra economía, lo decían entonces de una manera religiosa. Al lado de eso, y no puedo alargarme más, pero me parece que es muy serio, las frases contra los ricos son de las más duras. Es imposible que un rico se salve. No se puede servir a Dios y al dinero. Más la otra que ha dicho, ay de vosotros los ricos. Las hemos edulcorado como hemos podido, las hemos arreglado, pero están así. Y tan están así que los apóstoles se escandalizan. Bueno, señor, entonces ¿quién se va a salvar? No se puede servir a Dios y al dinero. Esta frase, tomada en el arameo original, es importante, porque servir en el arameo, el mismo verbo, significa servir y adorar. Hoy en día nosotros podemos entender eso como si Jesús hubiera dicho, no se puede cambiar de empresa. Hombre, todos cambiamos de empresa cuando podemos. No, el servir tiene el sentido de una entrega total. Y por otro lado, aquí se conserva la palabra aramea mamón, que se ha conservado incluso en el Nuevo Testamento escrito en griego e incluso también en textos fuera ya del Nuevo Testamento, al final del siglo I, que al hablar de la riqueza ponen mamón. ¿Por qué se ha querido conservar esta palabra aramea? Pues simplemente porque significa dos cosas que son muy serias. Mamón habla de la riqueza privada. En la Biblia la abundancia es un don de Dios, pero la abundancia para todos. La abundancia privada ya no. Y segundo, mamón es una palabra construida con las mismas letras que el verbo gemín, que significa creer.
En hebreo son más importantes las consonantes que las vocales. Pues bueno, MN, ese doble, que lo tenemos todavía, lo hemos considerado en la palabra amén, que son las consonantes del acto de fe. Entonces, mamón, ahí lo tenemos. Entonces, se ha conservado porque indica ese carácter idolátrico de la riqueza. Estos 3 capítulos son muy importantes. Quedan por lo menos 2 más, que los diré más rápidamente. Hoy creo que es bueno pensar un poco, ya que decimos Jesús es el Señor, el Maestro, cómo ejercía Jesús la autoridad. Todos me llamáis Señor y Maestro. Prescindo ahora de los episodios más ejemplares, como el lavar los pies, que os he dado ejemplo, pero es que resulta que en los evangelios la mayoría, casi nunca se dice Jesús mandó, Jesús propuso, Jesús dijo. Los verbos que se utilizan son muchos digo son solo indicativos y algunos lo que tienen de imperativo es un imperativo muy suave. Por otro lado, hay un único verbo que es muy fuerte, por lo menos en el griego de los evangelios, yo aquí no sé si el arameo sería tanto, que es el verbo epitimein en griego, que nosotros traduciríamos por intimar, intimidar, que es el verbo que se utiliza para la máxima autoridad. Y hay el contraste siguiente. En los evangelios hay escenas en que hablando de la autoridad humana se utiliza este verbo, intimidar, y luego habla Jesús y no lo utiliza. Por ejemplo, los niños se acercaban y los apóstoles les intimaban, les intimidaban, fuera de aquí, caray, ¿cómo lo estáis? Y Jesús dice que vengan a mí. Solamente utiliza Jesús este verbo cuando se dirige no a personas, sino a las fuerzas de la naturaleza o a los demonios. Es decir, cuando este verbo aparece en labios de Jesús, calmando la tempestad o liberando al endemoniado, Jesús le intimó, sal de este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y curiosamente, que esto vale la pena añadirlo, hay una única vez en que Jesús, dirigiéndose a alguien, mandando, utiliza el verbo intimar o intimidar. ¿Y sabéis con quién? Con Pedro, precisamente, que era el que Jesús más quería. En el capítulo 16 de Mateo, cuando la confesión de Pedro, cuando ha confesado el mesianismo y Jesús habla de que el Mesías o el Hijo del Hombre será crucificado, y Pedro salta y bate, qué tontería, Señor, no se te ocurra eso. Y Jesús dice que respondió sacudido y le dijo, le intimó a Pedro y le dijo, vete detrás de mí, que me estás molestando, que me estás... Lo cual indica que, bueno, pues dentro de Jesús también su mesianismo tenía un precio que a él le costaba. Bien, dicho esto, pasemos rápidamente, pero la última cosa que quiero decir de Jesús, que a mí me parece muy importante, y que esta ya no está en... Jesús es, por así decir, un desenmascarador. Tiene una capacidad de invitarnos a meternos en lo que hay dentro de nosotros, que constantemente nos está interpelando. Y de esto pondré nada más 2 ejemplos. La frase que más conocemos pero que menos utilizamos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el propio? ¿Cuántas veces en la vida, en la convivencia, estamos atendiendo a los defectos del otro y no nos damos cuenta de los míos? No nos damos cuenta que incluso aunque el defecto del otro que yo vea sea verdad, lo estoy viendo de una manera que es para ponerme yo por encima de él. ¿Cuántas veces cuando criticamos a alguien, si viniera un Freud o alguien de eso, en el fondo les diría, lo que yo estoy diciendo no es que estés así, sino yo no soy así. Por lo tanto, esta frase, que la tenemos olvidada y que hoy, si la aplicáramos a la política, a lo que se hace con Juan Carlos I, a lo que sea, pues creo que tendría muchas veces muchas aplicaciones, es fundamental. Y luego hay otra, que es la palabra hipócritas. La palabra hipócritas en los evangelios solo aparece en labios de Jesús. Y cuando alguna palabra solo aparece en labios de Jesús, pues no, es casi seguro el Hijo del Hombre, amén, unas cuantas de esas. Por otro lado, la palabra hipócritas es una palabra que viene del teatro. Ya los que hacen conmigo los grupos de Jesús ya saben la gran probabilidad histórica de que Jesús de muchacho fuera a trabajar con su padre a Séforis, una gran ciudad que estaba solo a 5 o 6 kilómetros de Nazaret, y sabemos por la arqueología que en la época en que Jesús era adolescente hubo una remodelación del teatro de Séforis. Entonces es bastante probable
que Jesús y José recibieron encargos de allí. Y entonces ahí pudo haber aprendido Jesús esa palabra hipócritas, que es la típica del teatro, y que solo él la utiliza y solo está en sus labios en los evangelios. ¿Por qué es típica del teatro? Porque todas las compañías no podían tener 23 o 24 miembros. Esto hubiera sido ruinoso, ¿no? ¿Qué pasaba? Que se ponían una máscara y hacían el papel de una señora o de otra, o de un guerrero o de un lo que sea, con la máscara. Y esa máscara es la que da lugar a la hipocresía, lo que te pones delante. Bien. Estas 5 cosas describen un tipo de humanidad que yo la suelo resumir en 2 palabras, y con esto termino, de las cuales la crítica histórica dice: es indiscutible que Jesús las pronunció, y no solo que las pronunció una vez, sino que debió pronunciarlas muchísimas veces, eran típicas de su lenguaje. Y son la palabra Abba. Abba es una palabra aramea, esto ya lo sabréis, supongo, que significa padre, pero no padre en el sentido genérico, sino un padre como se dirigían los niños a sus padres de niño, y que ningún judío se hubiera atrevido para dirigirse así a Dios, porque era simplemente una falta de respeto. Hoy algunos lo traducen como papá, no es exactamente lo mismo, porque Jesús es papá, sí, pero papá de seres adultos, no de niños pequeños. La paternidad de Dios es una paternidad de personas adultas, no de niños pequeños. Pero bueno, si os sirve lo del papá, el Abba, y eso está muy estudiado, un libro famosísimo de Joaquín Jeremías, con todos los textos judíos que había, nunca se ha llamado a Dios así, y Jesús escoge esa palabra para dirigirse a Dios. Y porque Dios es Padre, encuentra Jesús otra manera de actuar esa paternidad, que es lo que él llama el reinado de Dios. El reinado de Dios es el reinado de la paternidad, y por tanto el reinado de Dios es el reinado de la fraternidad. Dios Padre, reino de Dios, nosotros hermanos, eso puede resumir todo el mensaje, toda la tarea, todo lo que hay. A partir de aquí ya no voy a decir más, pero tened en cuenta lo que he dicho antes y haceros esta pregunta: ¿cómo y por qué fue que esto resultó tan conflictivo? Porque mira que parece bonito, ¿no? Bueno, pues yo termino, y ahora si queréis alguna pregunta más y yo la puedo responder, pues si no, lo dejamos para otro día. Muy bien, José Ignacio, muchas gracias por tu más larga de lo habitual, ¿verdad? Tal y como estaba previsto intervención, pero que seguro que nos ayudará a todos aquellos que no hayan podido visionar el vídeo previo, que todavía sí sigue estando colgado en la web para que en otros momentos se pueda ver. O si alguien está viendo esta grabación pasados unos días de su emisión, puede acudir en primer lugar a ese vídeo y después poder escuchar a esta sesión. Bueno, yo hago una pequeña síntesis de algunas citas que has dicho, José Ignacio, con la idea de que esto nos ayude a todos a intervenir. Sabéis que esta sesión es algo diferente de las anteriores, donde las intervenciones, las preguntas, el debate es más importante, y ahí es donde también nuestro ponente podrá desarrollar con más concreción. Algunas afirmaciones de José Ignacio han sido: el primer crítico de la historia fue Jesús, condenado además por blasfemo. El primer crítico de la religión, Correcto. De la historia. De la religión en la historia, de la humanidad, ¿no? En la historia. La divinidad de Jesús no es algo más, sino su profunda humanidad. Jesús fue un hombre enormemente conflictivo, y conflictivo con la ley entendida como un camino, tal y como el Salmo 118, 119 aclara más. Jesús es el hombre que, guardando la ley, escandalizaba, como con las curaciones en sábado. Más de la mitad de todas ellas fueron hechas el día de precepto. Jesús fue también un terapeuta. Milagros o no, Jesús curó, sanando, sacando de las fuerzas de cada uno. Otros elementos de ese escándalo fue que Jesús iba a casa de paganos, lo cual era en aquella época conflictivo. Además, en ocasiones no tenía el ritual de lavarse las manos, no la higiene, suponemos, ¿no?, sino el ritual, el gesto ritual de lavarse las manos, y cuando en ocasiones se le preguntaba, la respuesta era dura
en relación a la hipocresía de donde procedía esa pregunta. Otro conflicto mayor fue el del templo. Hay algo que a Jesús le irrita enormemente, que es el uso y abuso del nombre de Dios. Además, el templo, dice José Ignacio, tenía una estructura que favorecía las diferencias en nombre de Dios. La opción de Jesús por los pobres y su gran polémica con los ricos es otro de estos elementos que generó tanto escándalo. Especialmente la frase no se puede servir a Dios y al dinero, con esa definición concreta que nos ha dado sobre el término servir. En la Biblia, la bondad es un don de Dios, pero la riqueza es para todos. ¿Cómo ejercía Jesús la autoridad? Aquí podemos también ahondar más. Casi nunca se dice en el Evangelio Jesús mandó, sino propuso, dijo, incluso usará en Mateo 16 la palabra intimar y la utilizará sobre todo con Pedro. Jesús además es un desenmascarador. La palabra hipócrita solo aparece en los Evangelios dicha por Jesús. Y otros conceptos que también solo diría él serán Abba, esa manera tierna y cercana de llamar Padre a Dios, que nadie en el judaísmo se había atrevido a utilizar, y el concepto reinado de Dios. De ahí partiría esa paternidad que es fraternidad y que José Ignacio nos decía que es el resumen, la síntesis del sentido del Evangelio. Bien, pues, refrescados estos elementos, si os parece, abriremos micrófonos para que quien lo desee pueda comenzar con sus preguntas, con sus formulaciones, con sus dudas, para que José Ignacio nos pueda aclarar. Cada uno puede conectar automáticamente su micrófono e intervenir libremente. Y Macano nos ayudará también en la gestión si hay varias palabras a la vez. Muchas gracias. Es muy claro que Jesús no fue sacerdote, entre otras cosas porque los sacerdotes eran todos de una determinada tribu, la tribu de Leví, y Jesús parece que no venía de la tribu de Judá. En la carta a los Hebreos lo dice expresamente, que Jesús no era sacerdote. Esto tiene su importancia porque, perdonad que me remita a mí mismo, pero al que ha hecho la pregunta, yo le remitiría a un capítulo que es un comentario de la carta a los Hebreos de otro libro que se llama El rostro humano de Dios, de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús. Allí hay un comentario a la carta a los Hebreos que es muy interesante y es muy crítico con la Iglesia de hoy. Fijaos, el Nuevo Testamento nunca utiliza la palabra sacerdote para referirse a los ministros de la Iglesia. Nunca. Habla de los que os dirigen, los que trabajan por vosotros, los presbíteros, los presidentes, pero sacerdote nunca. Y eso nosotros lo hemos perdido. Se puede explicar históricamente a partir del siglo III qué es lo que ocurre, pero bueno, no es tiempo ahora de meternos por ahí. Entonces, la carta a los Hebreos quiere decir, con Jesús se ha terminado todo sacerdocio. El único sacerdocio, el único que puede hacer cosas que lleguen hasta Dios es la vida entregada de Jesús. Todo lo que nosotros podamos ofrecer a Dios no le importa nada. Y esto ya viene desde el Antiguo Testamento. La cantidad de textos que hay en los profetas, en los salmos, no necesito vuestras ofrendas. Y lo elemental de la religiosidad humana es darle ofrendas al Dios para que no sea propicio, etcétera, etcétera. Aquí esto forma parte de esa revolución y crítica de la religión que yo decía antes y que hoy tenemos muy olvidada. Si queremos hacer algo que realmente llegue hasta Dios, participemos de esa vida entregada de Jesús, entregándonos a los demás. ¿Quiere esto decir que no tengamos que rezar, que no tengamos que ir a misa? No, de ninguna manera. Pero quiere decir que eso que llamamos el culto es para mejorarnos a nosotros, para alimentarnos a nosotros, para darnos fuerza a nosotros, no para que tengamos contento a Dios, ni porque más que vayamos a misa, ni porque recemos la novena
la novena o lo que sea. Esto que quede claro, no me alargo más porque si no... Segunda pregunta. Sí, bueno, lo del reinado de Dios, yo lo suelo traducir por esta frase. Otro mundo es posible desde el Dios de Jesús. Y de hecho, un libro mío, donde está eso de la autoridad y de la hipocresía que he dicho, se titula Otro mundo es posible, puntos suspensivos, desde Jesús. Además de eso, tú preguntabas por la diferencia entre sanador y salvador. Está bien. Realmente hay una diferencia. Y casi hay que decir, el Jesús histórico fue sanador. Solo después de la resurrección, cuando comprendemos que el programa de Jesús no termina aquí, sino que nos lleva a vivir la misma vida de Dios que Él está viviendo ahora, entonces es cuando la palabra salvación toma o coge un papel importante en textos del Nuevo Testamento, que se suele decir son más bien tardíos. Un detalle que ya comenté con el grupo el otro día, pero perdonad si me repito, fíjate, en arameo no existe la palabra salvador, ni el verbo salvación. Lo que se traduce por salvación en arameo es dar vida. Y esto está muy bien porque sí que vale, tanto para el sanador como para el salvador. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí tienes las dos cosas. Tercera cosa, no he dicho nada de la mujer porque sabría que vendría la pregunta. Lo dejaremos para las preguntas y así abrevio. Vamos a ver, dos cosas, una positiva y otra negativa. Por un lado, es verdad que lo que hay en los evangelios, no lo que suponemos que se hayan callado, lo que hay en los evangelios, si conocemos la situación de la mujer en tiempos de Jesús, es escandaloso, aunque a nosotros nos parezca lo más normal. Por otro lado, hay que tener cuidado en ser aquí rigurosos también, porque a veces quisiéramos encontrar cosas que no sabemos si están. Tú has hablado de estas reyes de la aparición a María Magdalena, que es la que hará, bueno, es evidente que si Juan la contó es porque quería dar relieve a la Magdalena y luego Santo Tomás dirá que fue apóstola de los apóstoles y eso. Pero históricamente no podemos garantizarla tanto. Yo no digo que no tuviera lugar. Los argumentos de la historia dicen esto lo puedo probar, esto no. Ahora, lo que yo no puedo probar no quiere decir que no fuera historia. Quiero decir que no hay que ir aquí sacando cosas que luego me pueden decir cuidado. No hace falta esto. Porque efectivamente, lo que tú has dicho, Jesús caminaba con un grupo de mujeres. Esto en el judaísmo, en la Palestina de Jesús, era increíble. Tan increíble, y me quedo corto, pero imaginad que hoy Jesús aparece en un país árabe y va con mujeres sin velo. Casi blasfemo, etcétera, etcétera. Hay textos, porque a veces para contextuar los textos que tenemos, lo que más ayuda, y esto claro requiere mucho tiempo, son textos de la misma época. Hay una plegaria que rezaban algunos fariseos que decía, Señor, yo te doy gracias porque no me has hecho animal, ni pagano, ni mujer. Bueno, esto indica una mentalidad. Las mujeres no solían salir de casa con el marido y cuando salían, esto está garantizado históricamente, el marido iba delante, la mujer detrás. No iban los dos cogiditos del brazo así como iguales, hablando, no. Él iba delante y ella detrás. Y si él se encontraba un amigo y se paraban y empezaban a hablar, no sé, para comentar si había ganado el Barça o el Madrid o lo que se comentaba entonces, ¿no? Si él se encontraba un amigo y empezaba a hablar, la mujer se quedaba quieta. Hay aquí un pasaje que en el verdadero sentido que hoy le suele dar la crítica histórica es muy distinto del que nosotros nos difundieron y nos aprendieron y nos enseñaron y que es realmente una gran reivindicación de la mujer. Y es el pasaje de Marta y María. Lo conoceréis todos, María está ya a los pies de Jesús, Marta trabaja. Y entonces la versión oficial que decía, Marta es la acción, María la contemplación y la contemplación es superior a la acción. Esto a lo largo de la historia creó muchas dificultades. Porque Santa Teresa dice, bueno, sí será así, pero la acción es más importante. Y Santo Tomás dice lo mismo. O sea, hay algo que se veía que no acababa de cuadrar, pero no teníamos otra explicación. Vamos a ver. ¿Qué hay de importante en este pasaje? Primero, Jesús no reprende a Marta porque trabaje.
sino porque rundina, porque murmura, porque se queja. Cuando el servicio lo hacemos, mira, no, cosa que los que vivimos en comunidad las podemos experimentar muchas veces, y supongo que en las familias, entre los hermanos, también pasará. Cuando el servicio se hace quejándose, pierde su valor. Segunda cosa, Jesús no alaba a María porque está allí tranquilita, sino porque las mujeres en tiempo de Jesús tenían prohibido aprender la ley, aprender la Torá. Y María ha descubierto que su ser mujer no se acaba en un rol, en un papel de parir o hacer la comida o servirla, sino que puede tener una relación con Dios como la que tienen los hombres y conocer la Torá. Esa es la mejor parte que ha elegido María, el saber que su ser femenino es de hija de Dios y no simplemente de desempeñar un papel. Esto hoy ya estamos acostumbrados, gracias a Dios, pero en la época aquella es enormemente revolucionario. Luego quedan otras cuestiones que se acompañaban mucho, que se acompañaban poco. Tratando de ser rigurosos en el respeto a la historia, podemos imaginar, pero no está claro que con el grupo de Jesús fueran las mujeres de todos ellos, todas las familias. Bueno, esto yo no me atrevería a decirlo. Pero no importa, es suficiente, porque como en tantas otras cosas, Jesús siembra una semilla y queda a nosotros el desarrollo de esa semilla. A propósito del tema que podía estar latente en tu pregunta y demás, el ministerio eclesial y la mujer. Aquí la respuesta no es qué hizo Jesús, sino qué haría Jesús hoy. Ya los evangelistas nos lo han dicho, cuando escriben los evangelios, no nos interesa tanto decir qué dijo Jesús, sino qué diría Jesús hoy, con 50 años que hay. Y evidentemente lo que diría Jesús hoy tiene que ver y empalma con lo que dijo Jesús entonces. Pero hay un desarrollo y aquí es la importancia enorme del Espíritu Santo, que os irá enseñando la verdad, que os irá diciendo, etcétera, etcétera. Porque claro, os cuento y termino ya con esto, que claro, cuando Juan Pablo II sacó aquel documento que ya daba por clausurado del Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, en el diario El Mundo apareció una columna que todo el resto, todo el tenor de la argumentación era, tiene toda la razón el Papa, Jesús no ordenó mujeres y venga, como Jesús no ordenó mujeres, y hay que ir lo que hizo Jesús. Y al acabar el artículo decía, postdata, por cierto, Jesús tampoco eligió ningún apóstol polaco. Bueno, hay que hacer lo que haría Jesús hoy, no lo que hizo entonces. Jesús no eligió ningún apóstol polaco. Por tanto, este papa era que era polaco, a ver qué piensa él. Esto nada más para darle un poco de humor y termino. ¿Qué más? Aquí hay que tener también, para ser lo más ecuánime posible, una distinción entre aquello que es inevitable por la historia y aquello que es claramente contrario al Evangelio, porque a veces la ética o el ideal y la práctica no son siempre armonizables. Te remito, si quieres, tengo otro libro que se llama Herejías del catolicismo actual, y el capítulo 4 de ese libro, que habla de desfiguración de la Eucaristía, toca algo de lo que tú preguntas. ¿Qué quiero decir? Al principio, el culto, dicho entre comillas, que celebraban los cristianos, era reunirse en una habitación de una casa, leer cartas de Pablo o de la Biblia, rezar y partir el pan y celebrar la Eucaristía. Y allí, dice un historiador, es la primera vez en toda la historia humana en que señores y esclavos se han sentado a la misma mesa. Como la pasta humana es la que es, eso debió de generar pronto, y si leéis el capítulo 11 de la carta a los Corintios, allí Pablo les pega un palo enorme, porque ya no pasa que, claro, los señores no tenían nada que hacer y llegaban a tiempo. Los esclavos, que muchos tenían que escapar de casa para ir a la Eucaristía, llegaban cuando podían, y cuando podían ya habían cenado los demás, y Pablo se irrita. Aquí los unos se pegan su banquete, se entregan su cena, y los otros no. Y esto no es celebrar, lo dice así, no es celebrar la cena del Señor. Pero lo que importa ahora es el local. Claro, el cristianismo se va extendiendo y llega un momento en que no caben 20 personas alrededor de una mesa, porque son muchísimos más. Y sabemos históricamente que por allá por el siglo II la Iglesia empieza a alquilar locales.
locales donde habrían 100 personas, 70 personas, etc. Esto ya crea una cierta distancia, porque no es lo mismo que sentados todos en torno a una mesa haya uno que lea o que cuente la pasión, que cuando lo tiene que hacer delante de 100. Inevitablemente esto crea una cierta distancia. Pero no es una ley del culto, sino una ley de lo que es la masificación humana. Y habría que procurar cómo se la compensa. Fíjate que ya antes de esto, cuando empiezan un poco a haber locales más grandes, la Carta de Santiago ya avisa, oye, si en vuestras reuniones entra un rico y lo sentáis y le dices siéntate ahí, y luego entra un esclavo y no le hacéis ningún caso, eso no es lo que Dios quiere. La historia sigue y poco a poco ya el cristianismo ocupa prácticamente toda la población del imperio, se empiezan a construir las grandes catedrales y además se va perdiendo el latín porque aparecen las lenguas romances. Con lo cual ya tenemos la estructura de nuestras catedrales. El cura que era allí, un poco levantado, no porque sea más alto, sino para que le puedan ver todos los del final, porque entonces no tenían móvil para hacer fotografías ni cosas de esas, y además el cura está contando la cena en un lenguaje que nadie entiende. Y viene esa costumbre a la que yo y muchos de los que estáis aquí de niño asistiríais. ¿Qué hacíamos cuando íbamos a misa? O teníamos el misalito, o rezábamos el rosario, o estábamos allá en silencio. Se ha perdido aquí todo el sentido de la Eucaristía. Y entonces es históricamente cuando aparece la elevación, que ahora nos parece lo más sagrado. No, aparece porque había tanta gente y el cura estaba de espalda, ¿verdad? Pues por lo menos que lo vean y que sepan, ¿eh? Aquí hay una parte, como ves, inevitable, porque también ahora, bueno, pues cuando yo digo mi misa que decía aquí en San Cugat, que llevo un año sin decir por culpa de la COVID, pues si tengo 100, 120 personas, no, y tal como está construida la misma capilla de San Cugat, pero es evidente que estamos en una época histórica en que habría que procurar que todo eso vaya desapareciendo. Y a veces, vosotros no, pero son los mismos laicos los que son resistentes a ello, ¿eh? Porque yo he invitado muchas veces, subid al presbiterio unos cuantos, poned en torno al altar, no suben ni su madre, y son laicos, en fin, bien formados, etcétera, etcétera. Y para encontrar lectoras y lectores también cuesta un poco. No, os cuento otra anécdota y termino con esto, que refleja un poco cómo somos. Cuando yo estaba en El Salvador una vez, bueno, presidió una Eucaristía y salió un lector, que era un chaval de 14 años, y dije, pero qué bien lee ese tío. Y luego me enteré que había aprendido a leer hacía 2 o 3 años nada más. Y le dije, oye, has leído muy bien. Y me dijo, para que se enteren, padrecito, para que se enteren. Luego llegó allí, voy a hacer una Eucaristía, le digo, ¿quieres salir a leer? No, que me da corte, que no sé cómo lo haré. A nosotros nos domina el ego, y el ego hace que a lo mejor quedó mal y no salgo. Aquel chaval de sus 14 años le interesaba que se enteren, padre, que se enteren, ¿eh? Bueno, o sea que aquí también los laicos, además, no solamente es cuestión de gritar y decir, sino un poco colaborar. Oye, si te piden que salgas a leer, que te sientes en el presbiterio, facilitaremos las cosas, ¿no? Bueno, esto es. Hoy en día, desgraciadamente, tenemos una generación de clero joven que han salido de los factores más residuales de la sociedad y que son enormemente clericales. Y por más que el Papa haya denunciado el clericalismo como el gran pecado de la Iglesia de hoy, son enormemente clericales. ¿Y qué es el clericalismo? Marcar una diferencia entre mi ministerio, que llaman sacerdotal y que ya he dicho que no era sacerdotal, y vosotros. Y entonces, bueno, cuanto más lejos estén mejor, detalles, por Cristo, con Él y en Él, esto tendría que decirlo todo el pueblo, porque las aclamaciones son de todos. Señor, ten piedad, una aclamación la decimos todos, ¿eh? Esto es otra aclamación, tenía que decirlo todo el pueblo. Se la han reservado los curas y hay muchos, calla, que esto lo digo solo yo. Estamos en esta situación y habrá que soportar bastante, os costará más a las que tenéis curas como el tuyo, pero en fin, por lo menos saber. Y luego al menos, cuando es una Eucaristía así, que no parece responder a lo que hemos dicho, pues intentar desde dentro rezar y diciendo, Señor, yo me imagino la cena con los tuyos, el gesto de partir el pan, que significa compartir la necesidad, el gesto de pasar la copa,
que significa comunicar la alegría, y esto, aunque muy desfigurado aquí, también se va a hacer. Por eso me parece que es bueno, y en algún caso que lo he visto, hemos hecho nosotros alguna vez, además de las misas, digamos, a las que tienes que ir a tu iglesia, de vez en cuando celebrar eucaristías domésticas. Buscar algún cura un poco más así, reunirse 10, 12 cristianos en torno a una mesa, compartir la palabra del Señor y hasta si quiere, bueno, yo he escandalizado algunas veces en mis misas porque siempre procuro que el Evangelio lo lea una mujer muchas veces, y esto es elemental. Bueno, celebrar Eucaristías domésticas puede ayudar a mantener el espíritu de la Eucaristía en estas situaciones donde está tan desfigurado. Y perdona que te vuelva a remitir al capítulo que he remitido a Xavi antes, el capítulo creo que es el 4 de herejías del catolicismo actual. Esta pregunta hoy no tiene una respuesta de estas fáciles. Lo que pasa cuando la gente pregunta, ¿qué hay que hacer? El Espíritu te lo dirá. Yo sí que te diría, hoy creo que hemos de pertenecer a varias comunidades diversas, por lo complicada que es la vida, porque tienes la familia, la profesión, los amigos, etcétera, etcétera. Que me parece muy bueno que todo el mundo intente vivir la fe en comunidad. Y hasta creo que hoy una fe que no se viva en comunidad acabará desapareciéndose o falsificándose. Ahora, puede haber, pues mira, una comunidad más de celebración, otra comunidad de formación, porque todo lo que estoy diciendo ahora son intuiciones, que las oímos por una vez, nos pueden gustar, nos dejan allá un mundo, pero todo esto necesita que se profundice más, que se trabaje más, que se asimile más, y puede haber comunidades de lectura de la palabra, como las de pues los de mi grupo, del grupo de Jesús, pues ellos irán a misa cada día o cada domingo cuando vayan en su parroquia, en Tarrasa o en Rubí, donde sea, pero luego son una comunidad que procura estudiar a Jesús. No hay más posibilidades para un laico. Otra cosa sería, bueno, si además resulta que uno es de una institución marista o de las hermanas, de no sé qué, aquí puede tener también su comunidad de vida religiosa, pero los laicos no la tenéis tanto y hay que buscar. Y no es fácil, porque bueno, quizá los que más han cultivado esto, desgraciadamente, son comunidades que hoy no acaban de responder a lo que muchos quisiéramos. Y no quiero criticar a nadie, pero pues me estoy refiriendo. Los Kikos son una maravilla de creación de comunidad, pero están cayendo un poco en la secta. Nosotros los buenos y solo lo nuestro y los demás no. Las comunidades han de ser enormemente abiertas y bueno, no te sé decir más. Yo no diría que hace 30 años podías comulgar en la mano y hoy no, sino que tanto hace 30 años como hoy hay gente que te dará algo en la mano y hoy siempre te tropezarás algún cabeza dura que no te la querrá dar. Porque sí, porque los hombres somos tantos que existen de todo. De hecho, legalmente, por la Congregación de Ritos, por la Conferencia Episcopal Española, la comunión se puede dar de las dos maneras. Y tu mujer o tú podías haber plantado, si no al 2020, a decirle, con el derecho canónico en la mano, usted me tiene que dar la comunión, a ver qué hubiera pasado allá. Pero claro, comprendo que quiero decir que una golondrina no hace verano, y aunque sea negra, pues, y a veces nos encontramos con golondrinas y nos fastidian mucho, pero decir, bueno, hay otros, como lo sabía entonces, es lo único. No sé si quería decir algo más. Ya he dicho antes que hay esa generación de clero joven que hoy tiende más bien a clericalizarse. Quizá los han formado diciéndoles para traer vocaciones, que es que vosotros sois superiores, sois más grandes, etcétera, etcétera. Y eso vamos a tener que arrastrarlo a pesar de que teológicamente ya está superado. Pero una cosa es la teología y otra son las personas que las viven y sus problemas de necesidad de reconocimiento, de afectividad, de cómo los hayan formado.
etcétera, etcétera. Siempre andaremos así. Termino con otra anécdota al revés de la que decía Fru. Cuando empezó la pandemia, hasta los obispos españoles, en los que sean de los más abiertos, llegó un momento que dijeron, por lo menos el arzobispo de Valencia, porque esto pasó en Gandía, obligada la comunión en la mano para todo el mundo, por razones de contagio. Bueno, esa es la manera como se traduce la frase del sábado. Para la mentalidad religiosa, para la mentalidad judía, el hombre está hecho para lo sagrado. Para Jesús, lo sagrado está hecho para el hombre, porque el hombre es lo más sagrado que hay. De todas las criaturas de Dios es la más sagrada. Este es uno de los elementos de crítica de la religión que te he dicho antes. Entonces no hay ni una postura. Cuando uno no se puede arrodillar, porque no se arrodille, que el Señor está igual, ni un vestido. Cuando uno no se puede vestir de sagrado, que no hay vestidos sagradas, vestiduras sagradas. No, Señor. Bueno, ese es uno de los elementos de crítica de la religión que no hemos asimilado bastante. Aquí quedaría, y esto es muy largo, y ni yo mismo lo sabría explicar todo, el proceso por qué el cristianismo, conforme se va desarrollando, primero por razones de multitud de gentes que tiene, y segundo porque no tiene programas prescritos, echa mano muchas veces de soluciones del Antiguo Testamento. Y entonces cosas que estaban ya superadas, pues a lo mejor se pueden recuperar, pero no como una recaída, que no es lo mismo. Y entonces aparece llamar sacerdotes a los miembros de la Iglesia, como los antiguos, etcétera, etcétera. Toda la historia de la Iglesia tiene un cierto proceso de, digamos, de distanciamiento del Evangelio, unas veces inevitable por lo que digo, por la multitud, otras veces por nuestra inercia humana o por lo que sea. Y por eso hay que estar, la frase esa que tantas veces se dice y se repite ahora y que está en el Vaticano II, la Iglesia es la constantemente necesitada de reforma. Eso es fundamental. Si no estamos tratando de reformar la Iglesia cada vez, pues caemos en una falsificación. Que Europa se descristianice, y yo no sé si las iglesias, se dice que el futuro, el cristianismo será asiático y africano, no será europeo. No sé yo si las iglesias de Asia y de África tendrán tan asimilados algunos valores como los tenemos nosotros o irán por otra línea. ¿Y qué pasará en España? Pues tampoco lo sé. O sea que lo que sí, que como no lo sabemos, os puedo decir, depende de vosotros, de mí y de vosotros que sois más jóvenes. O sea, aquí hay que procurar ser consecuentes, dando el testimonio, siempre de la manera más evangélica, con rigor científico, con caridad cristiana, pero al mismo tiempo con transparencia evangélica. Y esto es lo que a la larga quizá os caerá alguna bofetada. Bien, pues forma parte de lo que le pasó a Jesús. En cualquier caso, no tener miedo. No hacerse tanto esta pregunta. ¿Vamos a ganar, vamos a perder? Vamos a intentar servir al Evangelio. Y grupos como estos, que a lo mejor parecen minoritarios, el de Son Cristianos, los grupos de Jesús, acaban siendo fermento o levadura que puede hacer que la masa, ahora, que la masa se fecunde, ¿no? Pero esto yo ya no lo sé. Es un tema interesante. Mañana, precisamente, quiero mandar al blog de Religión Cristiana, de Religión Digital, donde tengo un blog de Cristianismo y Justicia, un artículo que se titula Invitación a orar. Te remito allí por algunas cosas. Ahora, ¿qué hay que decir? Desgraciadamente, de la oración de Jesús sabemos muy poco. Sabemos que oraba y se supone que pues le pedía al Padre que él supiera realizar la voluntad, porque Jesús tenía muy clara la meta
que era el reino, pero el Padre no le reveló los caminos y Jesús debió andar buscando. Y eso nos toca a nosotros. Para mí una de las oraciones más importantes es pedir al Espíritu Santo, dime qué tengo que hacer en esta situación, en la otra, y dame luego fuerzas para hacerlo y gusto para hacerlo. Sí que se puede decir, porque esto sí que es de Jesús, que la oración no es recitar plegarias. Dios no necesita nuestras palabras, como no necesita nuestro sacrificio. ¿Por qué usamos las palabras? Simplemente para no distraernos. Porque el que no ha llegado a un grado de oración ya donde sabe estar en un silencio lleno y que a lo más con una palabrita, Padre, o te adoro, o gracias, o ayúdame, se llena el silencio y nada más. El que no ha llegado ahí, y yo tampoco llegamos, muchas veces las palabras nos ayudan a no distraernos. Pero la tendencia de la oración es llegar a un silencio no vacío, sino lleno, y no puramente exterior, sino un silencio interior, donde se atiende más a lo experiencial que a lo verbal, donde percibes que el misterio de Dios que te envuelve es un misterio de amor, que eso de la paternidad de Dios es una invitación a confiar a pesar de todo. Y vas percibiendo ahí ciertas actitudes, percibir actitudes, fijaos en esta expresión, porque no es simplemente pedir cosas o ponerse en una postura en otra, percibir actitudes de confianza, de admiración del amor, de serenidad ante el misterio que me envuelve. Y luego ya a cada uno, en la medida que estemos aquí, pues el Espíritu Santo ya le irá llevando. Yo recomiendo mucho esta oración porque creo que a donde más debemos rezar es al Espíritu Santo, más que a Jesús y más que al Padre. Y entonces el Espíritu Santo, ponme con el Padre, si acaso, como rezaba San Ignacio, llévame hasta el Padre, ayúdame a conocer a Dios, pero sobre todo esta súplica tan sencilla, en cada situación, que vea lo que tengo que hacer, lo que es la voluntad de Dios y no las proyecciones de mi ego que me pasan. Y luego que tenga fuerza para hacerlo y que además lo haga con gusto. Esas tres cosas que se pueden titular, como he dicho otras veces, con aquello de la electricidad: luz, calor y fuerza. Luz para ver, fuerza para hacer y calor para hacerlo con ganas. Ese sería el gran fruto de toda oración. Pero luego cada uno ha de encontrar aquí su camino. O tener un maestro que le vaya llevando, etcétera, etcétera. Bueno, pues no podíamos acabar mejor, yo creo, esta sesión que con este comentario que nos acabas de hacer sobre la oración. Más que nada porque aprovecho a comentar que la próxima actividad que tenemos prevista en Som Cristians el sábado que viene, día 6, es justamente sobre qué es y cómo hacer silencio, meditar o contemplar cuál es esa oración del encuentro personal con Jesús que José María Castrillo, hoy presente aquí entre nosotros, nos va a poder presentar. Por lo tanto, José Ignacio, te agradezco mucho tu sesión de hoy. La obertura a todas las intervenciones no es lo habitual. El ponente suele hablar una hora larga y luego queda un reducto para preguntas. Aquí tú nos ofreces hablar, dialogar, conversar, preguntar y eso hay que agradecértelo, José Ignacio. Saludar a todos los que hoy habéis querido estar aquí con nosotros y, en fin, agradecer vuestra presencia y nos vemos cuando queráis, porque sabéis que este proyecto de Som Cristians es abierto a todos en el momento que se desee, según la temática que vayamos tratando. En nuestra web está toda la información actualizada. Vamos también incorporando algunos proyectos que ya os iremos comentando de cara al siguiente trimestre y sobre todo al curso que viene, que también hay propuestas y demandas que nos van haciendo que intentamos dar salida. Y en relación a esto, el trimestre que viene vamos a iniciar un camino sobre la oración que comenzará el sábado que viene, como os decía, con esta primera sesión para situarnos un poco qué es eso de rezar en cristiano. Josep María Rambla en junio también nos hablará de cómo reaprender, porque entendemos que muchos ya aprendimos a orar, pero tenemos que actualizarla. Y eso nos permitirá que a partir del Jueves Santo, a las 10 de la noche y todos los jueves,
podamos hacer media hora de oración, todos aquellos que quieran, conectándose online mediante un modelo de oración que estamos preparando y que nos permitirá, pues eso, como dice José Ignacio, estar conectados, estar en un silencio interior, en un silencio habitado también, para pedir, pues, ese ejemplo de la electricidad, ¿no? Luz, calor y fuerza. Muchas gracias, José Ignacio González Fau. Una cosa Sí, nada adelante. más. Cuando haya mandado al blog ese artículo que decía de invitar a orar, te avisaré a ti y tú si quieres avisa a todos. Quisiera enviarlo mañana o pasado, pero a lo mejor como me han vacunado hoy, me da reacción la vacuna y estoy así, yo qué sé. Cuando lo haya mandado te digo, Xavi, aquí lo tienes, ya está, ¿eh? Pues, de acuerdo. José Ignacio, en la web lo colgaremos, en la web. Cuando hablemos de este acto lo colgaremos y también aprovecho a comentar lo que colgaremos también, que son los 4 libros de los que nos has hablado. El principal y fundamental es la Cristología de José Ignacio, La Humanidad Nueva, que nos lo ha citado varias veces y que es un libro de necesaria lectura. El Rostro Humano de Dios, Otro Mundo es Posible desde Jesús y Herejías del Catolicismo Actual. Son los 4 libros que ha citado hoy y que yo creo que es un elenco interesante que colocaremos en la web también para que todo el mundo lo tenga por escrito, pues si alguien quiere acudir a ellos y por supuesto también tu siguiente artículo, José Ignacio. Ay, perdona, pues, como la humanidad ahora es muy larga, después saqué una especie de... La fui explicando en charlas por ahí y salió el otro libro que es Acceso a Jesús, que a lo mejor puede ser un primer libro de lectura antes de la humanidad nueva para que no te desanime ver 600 páginas y decir, aquí qué foto yo. Bueno, el consuelo es que está en Internet, está en PDF en Internet, por lo tanto lo linkaremos. Yo no sé los que están, no sé los que están. Hay algunos que sí que lo están, lo linkaremos también para que quiera leerlo en un soporte electrónico le sea fàcil i econòmic, per otro lado. Doncs moltes gràcies a tothom, molt bona nit, ens veiem quan vulgueu i gràcies per estar aquí.